El seminario que vamos a desarrollar a continuación se titula Metabolismo mineral y óseo. El hueso es tejido conjuntivo especializado en cumplir funciones fundamentales, tales como la mecánica, al otorgar una superficie de inserción para músculos y ligamentos, protectora porque contiene tejidos como la médula ósea, metabólica porque participa en la homeostasis del calcio y del fósforo, de balance ácido-base y constituye un reservorio de factores de crecimiento y citoquinas. Desde el punto de vista histológico se distinguen dos tipos de hueso, el hueso trabecular y el hueso cortical. El primero de ellos se caracteriza por estar constituido en su mayor parte por tejido conectivo, encontrándose calcificado entre un 15 y 25%, atribuyéndosele funciones metabólicas. Mientras tanto, que el hueso cortical es primordialmente compacto, un 80-90% de su volumen está calcificado y se le atribuyen funciones mecánicas y de protección. Por otro lado, en el hueso podemos distinguir la fase mineral constituida por cristales de hidroxiapatita, cristales de carbonato de calcio y minerales tales como el magnesio. La fase orgánica, en cambio, está constituida del 65% por proteínas colágenas, principalmente de tipo 1, proteínas no colágenas tales como la osteocalcina y la osteopontina en un 35%. Dentro de los componentes celulares del tejido óseo podemos identificar a los osteoblastos, que son las células responsables de sintetizar hueso, los osteocitos, que son células que se le atribuyen funciones mecanosensores, y los osteoclastos son las células responsables de realizar la reabsorción ósea. Ustedes pueden observar en esta diapositiva, en ella se encuentra representado el linaje osteoblástico. Los osteoblastos son células que derivan de las stem cells mesenquimales, diferenciándose sus osteoprogenitores en preosteoblastos y osteoblastos maduros, que son los responsables de secretar la sustancia osteoide, que luego va a sufrir un proceso de mineralización, generándose de esta manera el hueso nuevo. Por otro lado, en esta diapositiva se encuentra graficado la estructura de los osteocitos, que son células que presentan prolongaciones, y estas prolongaciones tienen la capacidad de transformar señales mecánicas a señales químicas y generar cambios en el remodelamiento óseo. Como podemos observar en esta diapositiva, las células mesenquimales comenzarán su proceso de diferenciación bajo la activación de la vía Wnt-beta-catenina, transformándose en preosteoblastos. Estos preosteoblastos, bajo la acción de hormonas y de factores anabólicos, se van a diferenciar en osteoblastos, que son las células responsables de la formación de hueso nuevo. La vía Wnt-beta-catenina es una vía que está involucrada en la formación ósea. Esta vía se puede encontrar de dos maneras, una forma activada y una forma inactivada. Este estado de activación o inactivación está condicionado por la presencia del ligando Wnt. El Wnt es una glucoproteína que liga a su receptor, que pertenece a la familia de los receptores Frisson, y que tiene dos correceptores, que son el RP5 y el LRP5-6. Cuando hay una ausencia del Wnt, beta-catenina está unida a un complejo de factores como son el AXIN, el APC, que este complejo favorece la fosforilización y la ubiquitinización de la beta-catenina, produciendo a su degradación. En cambio, en presencia del Wnt, ese complejo se disocia, aumenta la concentración citoplasmática de beta-catenina, que posteriormente va a traslocar al núcleo y va a generar la expresión de los genes dianas involucrados en la osteoblastogénesis.
Los osteoclastos pertenecen a la familia de los monocitos y macrófagos. Estructuralmente, estas células se caracterizan por un borde en cepillo, lo que le otorga la capacidad a los osteoclastos de adherirse a la matriz ósea y generar una cavidad hermética gracias además a la presencia de integrina. Esa cavidad hermética se caracteriza por un pH ácido entre 2 a 3. Contribuyen a esa acidez los canales de cloro, como así también las bombas de protones. Las características estructurales del osteoclasto y las características físico-químicas dentro de esa cavidad hermética que constituye el osteoclasto con el hueso permite la degradación del hueso. Cabe destacar que los osteoclastogénesis requieren la presencia de dos citoquinas que son el RANKL, que son miembros de la superfamilia del tumor de necrosis tumoral, necesarios para su formación, y de los factores estimuladores de colonias de macrófagos que contribuyen a su proliferación, sobrevida e integridad del citoesqueleto, condición necesaria para una eficiente reabsorción ósea. Por lo tanto, el evento crucial para que se produzca la reabsorción ósea es la capacidad del osteoclasto de formar un compartimento entre sí mismo y la matriz ósea subyacente. Este compartimento se caracteriza por su pH extremadamente ácido, lo cual permite la degradación de la matriz ósea con la movilización de componentes minerales constituyentes del hueso, como así también del colágeno tipo 1, que es degradado por las enzimas lisosomales campesina K. Por lo tanto, es fundamental el papel que juega la bomba de protones, los canales de cloro y campesina K para que se produzca la reabsorción ósea. El sistema RANK-RANKL osteoprotegerina es un sistema de regulación del remodelamiento óseo. Este está constituido por el RANK, que es una proteína de membrana expresada en la superficie de los osteoclastos, por el RANKL, que es un ligando receptor que está expresado en los osteoblastos, y por la osteoprotegerina, que actúa como una proteína soluble actuando como un receptor señuelo del RANKL. Cuando el RANK se une al RANKL, lo que genera es una diferenciación, maduración y activación de los osteoclastos, incrementando la reabsorción ósea y por lo tanto favoreciendo la pérdida ósea. En cambio, cuando el RANKL se une a la osteoprotegerina, lo que se genera es una inhibición de la osteoclastogénesis y por ende una mayor formación ósea. Se denomina remodelamiento óseo al proceso mediante el cual el organismo mantiene la homeostasis del calcio, permite la reparación de microtraumas óseos y constituye una respuesta de adaptación del hueso al estrés mecánico. La unidad básica multicelular define la estructura histológica temporal compuesta por el osteoclasto en el frente de la laguna y los osteoblastos por detrás de la misma. El remodelamiento óseo en un adulto normal, por lo tanto, va a estar constituido por 6 fases. La primera fase es la fase de reposo. Tenemos la fase de resorción ósea, caracterizada por la acción de los osteoclastos. La fase de reversión, que es el momento en el cual los osteoclastos se despegan de la matriz ósea dejando una cavidad que posteriormente va a ser rellenada por el osteoide secretado por los osteoblastos. A esta se le llama la fase de formación y por último entra la fase de mineralización en el cual ese osteoide es mineralizado. Dentro de los minerales constituyentes del hueso podemos distinguir el calcio, el fosfato y el magnesio, que se encuentran en mayor concentración en el esqueleto en un 99%, 85% y 60% respectivamente. En una menor proporción se encuentra en el espacio intracelular y extracelular en una concentración del 2, 20% y 40% respectivamente. A continuación vamos a desarrollar algunos aspectos en cuanto a la absorción, distribución y excreción del calcio y del fósforo.
El calcio es el quinto elemento en orden de abundancia en el organismo y tiene un peso atómico de 40. Se le han atribuido funciones esqueléticas y funciones extraesqueléticas. Entre las primeras se distingue su rol en cuanto al proceso de crecimiento, mineralización y tasa de remodelamiento óseo. Dentro de las funciones extraesqueléticas se le atribuye un rol fundamental en la contracción muscular, coagulación, conducción nerviosa y su rol como cofactor enzimático, entre otros. El calcio se absorbe a nivel intestinal, principalmente en su primera porción. Existen dos vías de absorción de calcio, la vía paracelular y la vía transcelular. Esta última requiere de los canales de calcio, como así también de las calmodulinas, cuya función es dependiente de la concentración de vitamina D. Estas proteínas permiten el traslado de calcio desde el extremo luminal de la membrana del enterocito hacia la membrana contralateral. Un modelo hipotético de balance de calcio en un adulto sano, asumiendo que consume 1000 miligramos de calcio, estos 1000 miligramos van a ser absorbidos en la luz del intestino, retornando a la luz intestinal por la vía porta 100 miligramos. 250 van a pasar al líquido extracelular. Se asume que hay un intercambio de 300 miligramos entre el compartimento óseo y el extracelular. Dentro de las pérdidas vamos a tener que 150 miligramos se pierde por vía renal y 800 miligramos por la materia fecal. Si nosotros sumamos las pérdidas renales y por heces, van a ser su suma igual a la ingesta que presenta este adulto. Por lo cual, esto nos permite afirmar que existe un balance óseo igual a 0. En cuanto a la distribución del calcio en el plasma, podemos observar que en un 40% se encuentra ligados a proteínas, un 80% a albúminas y un 20% a globulinas. Un 50% del calcio se encuentra en estado libre y solamente un 10% formando complejos. El calcio es eliminado por el riñón en un 70% en el túbulo contorneado proximal a través de un transporte paracelular, un 20% en el asa de Henle por un mecanismo de transporte paracelular y transcelular y un 10% en el túbulo contorneado vital a través de un transporte transcelular. El siguiente elemento que vamos a desarrollar es el fosfato, que constituye el séptimo elemento en orden de abundancia en el organismo, presentando un peso atómico de. Se le atribuyen funciones esqueléticas y funciones extraesqueléticas. Entre las primeras participa en el proceso de crecimiento y mineralización, mientras que entre las funciones extraesqueléticas participa en la síntesis de ácido nucleico y señales celulares, como así también acciones de membrana. Igual que en el calcio, en un modelo hipotético de balance de fósforo en un adulto sano, con una ingesta de 1400 miligramos día, son absorbidos a nivel de la luz intestinal, 200 miligramos de estos van a retornar a la luz intestinal por vía porta. Vamos a tener a su vez que 1100 van a ir a formar parte del líquido extracelular, asumiéndose que hay un intercambio entre el compartimento óseo y el compartimento extracelular de 350 miligramos, con una pérdida renal diaria de 900 miligramos y DS de 500 miligramos. Por lo tanto, si nosotros sumamos las pérdidas urinarias más las pérdidas por S, es similar a 1400, que es el valor de consumo de este adulto sano. Esto nos permite afirmar que el balance de fósforo es igual a 0. El fósforo es excretado a nivel renal en una proporción de 85% en el túbulo contorneado proximal y de 15% en el túbulo contorneado distal, requiriendo para esto de un transportador de sodio-fósforo. A continuación vamos a desarrollar la regulación del metabolismo mineral y óseo.
La paratormona es la principal hormona reguladora del metabolismo mineral y ósea. Esta es sintetizada y secretada por las paratiroides que se encuentran localizadas en la región del cuello con una ubicación adyacente a la glándula tiroides. Como ustedes pueden observar en el gráfico, se encuentran clásicamente en el número de 4, 2 a cada lado. La hormona paratiroidea es una hormona polipeptídica constituida por 84 aminoácidos con una vida media de 2 a 3 minutos. Paratormona entera o también denominada paratormona intacta, una vez que alcanza la circulación va a sufrir un metabolismo periférico representado por una ruptura entre los aminoácidos 33 y 37. Esto va a dar como resultado 3 fracciones diferentes de paratormona: la fracción aminoterminal, la carboxiterminal y la media molecular. El principal regulador de la síntesis y secreción de la paratormona es el calcio, siendo el fósforo un modulador de estas dos acciones. Cuando se observa una condición de hipocalcemia transitoria, la hormona que se encuentra almacenada en las vesículas a través de un proceso de exocitosis, va a haber una liberación de paratormona al espacio extracelular. Esta paratormona va a actuar en los 3 órganos diana, a saber, en el hueso, produciendo una movilización de calcio y fósforo, a nivel renal, produciendo una reabsorción del calcio y un efecto fosfatúrico, como así también paratormona va a catalizar la reacción de la 1-alfa-hidroxilasa renal, produciendo una mayor cantidad de 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol, que esto va a favorecer a que exista una mayor absorción neta de calcio a nivel intestinal. El resultado final va a ser un incremento de los niveles séricos de calcio, los cuales van a generar una respuesta inhibitoria sobre la secreción de paratormonas, como así también los niveles de calcitriol. Las células paratiroideas cuentan en su estructura con un sensor de calcio que le permite realizar un monitoreo de los niveles séricos de calcio. Cuando se registra una condición de hipocalcemia, la paratormona que se encuentra almacenada en las vesículas va a eliminar sus contenidos, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, a través de un proceso de exocitosis, liberando la paratormona intacta, o también denominada, que es la 1,84. De esta manera nosotros vamos a tener que, frente a una disminución de los niveles de calcio, se produce un incremento de la paratormona, y frente a un incremento de estos niveles de calcio se produce una reducción de la síntesis y secreción de la paratormona. En esta diapositiva se encuentran representados los mecanismos a través de los cuales se vale la paratiroides para regular los niveles de calcio en situaciones de hipocalcemia aguda y en situaciones de hipocalcemia crónica. Como ustedes pueden observar en el gráfico de la izquierda, los receptores de calcio captan una hipocalcemia y esto lleva a que las vesículas citoplasmáticas que almacenan paratormona, por un proceso de exocitosis, eliminen su contenido al medio extracelular. Este incremento de los niveles de paratormona sérico lleva a que a nivel del hueso haya una mayor reabsorción y movilización de calcio y de fósforo, a nivel renal que haya una mayor reabsorción de calcio y un efecto fosfatúrico, y a nivel intestinal que haya una mayor absorción de calcio y de fósforo.
Esto va a tener como resultado final un aumento del calcio sérico. En el gráfico que ustedes tienen a la derecha se encuentra representado los mecanismos puestos en marcha frente a una situación de hipocalcemia crónica. Cuando hay una hipocalcemia persistente, se va a generar como respuesta un incremento de la expresión de los genes responsables de la síntesis de paratormona para intentar compensar o tratar de normalizar los niveles séricos de calcio. Esto lleva a una mayor síntesis y a un almacenamiento de esta hormona en las vesículas secretoras. Por lo tanto, ante una hipocalcemia, la paratormona desencadenará una respuesta rápida con un incremento de la secreción de paratormona a partir de aquella que se encuentra almacenada en las vesículas de secreción, una respuesta lenta que está representada por un aumento de la síntesis de paratormona y un aumento la respuesta a estímulos crónicos con la proliferación de las células paratiroideas. Otro punto a considerar son los patrones de secreción de paratormona. La paratormona, cuando es secretada una vez al día, produce una reducción de la apoptosis de los osteoblastos, lo que conduce a un aumento en el número y función osteoblástica. Esto conduce a una mayor formación ósea con un incremento de la masa y la resistencia ósea. En cambio, cuando la paratormona es secretada en forma continua, esto conduce a un incremento en la expresión de Rankele con un aumento en la diferenciación y número y función osteoclástica, lo que lleva a un aumento de la reabsorción ósea y un aumento del calcio sérico. En esta diapositiva se encuentran resumidas las acciones de la paratormona sobre el riñón. Se destaca entre ellas la acción de favorecer la reabsorción de calcio e inhibir la del fosfato, estimula en el túbulo contorneado proximal a la 1-alfa-hidroxilasa que regula la formación de la 1,25-hidroxivitamina D o calcitriol, y en la rama ascendente del asa de Henle estimula la absorción de magnesio, aunque esta es una acción de escasa trascendencia. Ustedes pueden observar en esta diapositiva se encuentra resumida los principales mecanismos de regulación y acción de la paratormona. La disminución de los valores plasmáticos de calcio va a ser detectada por los receptores de calcio que se encuentran en las células principales de las glándulas paratiroides. Esto va a conducir a un aumento de la secreción de paratormona que va a tener como resultado un aumento de la reabsorción ósea con movilización de calcio y fósforo hacia el espacio extracelular, un aumento de la síntesis de la 1,25-hidroxicolecalciferol por los riñones, lo que lleva a un aumento de la absorción de calcio por el intestino y un aumento de la reabsorción del calcio y disminución de la reabsorción de fosfato por los riñones. Esto va a tener como resultado final un aumento del calcio plasmático. La otra hormona reguladora del metabolismo mineral es la vitamina D. La vitamina D es sintetizada por la piel a partir de su sustrato, el 7-dehidrocolesterol, que por acción de los rayos UV se transforma en previtamina D3 o colecalciferol, que por acción del calor pasa a la circulación teniendo un pasaje hepático en donde sufre una hidroxilación en su carbono 25 y transformándose en la 25-hidroxivitamina D, que es por consenso internacional el marcador del estatus de vitamina D. Esta 25-hidroxi luego va a pasar a el riñón, en donde por acción de la 1-alfa-hidroxilasa renal se va a transformar en la 1,25-hidroxivitamina D, vitamina D activa o calcitriol, que es finalmente la vitamina D activa. Esta va a ser regulada principalmente por la paratormona, como también así por los niveles de fósforo, calcio y por el factor de crecimiento fibroblástico, o también denominada FGF23.
En el catabolismo de la vitamina D participan dos enzimas del sistema citocromo, que es el CYP24 y el CY3A4. También recordemos que el 80% de la vitamina D es producida por la piel, siendo su producto principal la vitamina D3 o colecalciferol, y el 20% es proporcionado por dietas y suplementos en forma de vitamina D2 o ergocalciferol o vitamina D3 o colecalciferol. La 1,25-hidroxivitamina D alcanza la circulación a través de su unión con la proteína transportadora de vitamina D. Una vez que alcanza los órganos diana, esta difunde por su naturaleza lipídica a través de la membrana celular, donde en el citoplasma se encuentra con su receptor, que es el receptor de vitamina D. Este complejo de 1,25-hidroxivitamina D y receptor de vitamina D va a traslocar al núcleo, en donde se va a unir a su correceptor, que es el ácido retinoico, y este complejo receptor de vitamina D, 1,25-hidroxivitamina D y el ácido retinoico van a unirse a la zona promotora del ADN para generar la transcripción genética y finalmente cumplir con las acciones biológicas. Por lo tanto, a manera de resumen, podemos decir que la 25-hidroxivitamina D, por acción de la 1-alfa-hidroxilasa renal, se va a transformar en la 1,25-hidroxivitamina D o vitamina D activa. Esta, a nivel del intestino, va a promover la absorción de calcio y fósforo por acción de las calvimbinas. A nivel del hueso va a promover la mineralización. A nivel de las paratiroides va a producir una disminución de la síntesis y secreción de paratormona. A nivel del músculo va a mejorar su función por el incremento del pool del calcio. A nivel del riñón va a aumentar la reabsorción del fósforo y va a facilitar la reabsorción del calcio. Por lo tanto, podemos afirmar que vitamina D va a tener un papel destacado en la salud ósea, en funciones metabólicas y en funciones neuromusculares. En cuanto a la regulación del fósforo, podemos decir que el factor de crecimiento fibroblástico tiene un papel destacado en su regulación. El factor de crecimiento fibroblástico está constituido por 22 miembros, de los cuales en la actualidad se sabe que la subfamilia FGF19, FGF21 y el FGF23 tienen una función destacada en la regulación de diversos metabolismos. En la actualidad sabemos que el FGF19 y el FGF21 son reguladores sistémicos del metabolismo de lípidos y glucosa, mientras que el FGF23 es el regulador del metabolismo del fósforo. FGF23 es una proteína constituida por 251 aminoácidos. Esta molécula es activa cuando se encuentra completa, mientras tanto que es inactiva cuando ha sufrido un clivaje proteolítico en las regiones de la arginina 179 y la serina 180 por una enzima que es denominada RXXR. FG23 se va a unir a su receptor, que es el receptor FGF1C. Este receptor es un receptor de transmembrana que requiere de otro correceptor denominado clotos. La estabilidad del ligando, receptor y correceptor es proporcionada por la heparina, y a partir de la formación de este complejo se van a generar las señales de traducción. El FGF23, que es sintetizado por eritrocito, va a participar en la regulación del fósforo a nivel renal a través de dos mecanismos. Uno, por una disminución
de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal, lo que conduce a una disminución en la síntesis de la 1,25-hidroxivitamina D y por lo tanto una disminución de la absorción intestinal de fósforo. Por otro lado, va a existir una disminución de los cotransportadores sodio-fósforo 2A y 2C, lo que lleva a una disminución de la reabsorción tubular de fósforo. El resultado final de la acción conjunta va a ser una caída del fosfo sérico. A manera de resumen, podemos decir que el FG23, que es sintetizado por el osteocito, va a generar una disminución de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal, lo que lleva a una disminución de la 1,25-hidroxivitamina D. Esto va a conducir a nivel intestinal a una menor absorción de fósforo. Por otro lado, FG23, al unirse a nivel renal con su receptor y correceptor, va a generar una menor expresión del cotransportador sodio-fósforo 2A, lo que va a conducir a una mayor pérdida de fósforo urinario. Esta situación va a finalmente conducir a una menor concentración de fósforo sérico. Por último, tenemos a la calcitonina, que es una hormona peptídica constituida por 32 aminoácidos producida por las células C parafoliculares de la glándula tiroides. Clásicamente, a la calcitonina se le ha atribuido funciones de reducción de la concentración sérica de calcio por dos mecanismos. Uno de ellos por inhibición de la reabsorción ósea y el segundo es por la regulación de la diferenciación y maduración de los osteoclastos. Por estos mecanismos, la calcitonina reduce la reabsorción ósea conduciendo a una hipocalcemia, la cual es transitoria, ya que los osteoclastos exhiben un fenómeno de escape a los efectos de la calcitonina. Como ustedes pueden observar, en esta diapositiva se resumen los mecanismos por los cuales calcitonina tiene un efecto hipocalcemiante. Frente a un aumento del calcio plasmático, se genera una estimulación de la secreción de calcitonina por las células parafoliculares, lo que lleva a un aumento de la calcitonina plasmática. Esto va a tener, por un lado, un efecto de inhibición de la actividad de los osteoclastos y por otro, un aumento de la excreción de calcio y fósforo por parte de los riñones. Esto conduce finalmente a una disminución del calcio plasmático. Como ustedes pueden observar, en esta diapositiva se grafica la relación calcio y paratormona en distintas situaciones. Los cuadros de deficiencia de vitamina D van a producir una disminución de la absorción intestinal del calcio y esta situación de hipocalcemia va a ser un estímulo suficiente para generar un aumento de los niveles séricos de paratormona. En el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad caracterizada por un incremento de los niveles séricos de paratormona debido a una secreción autónoma de esta hormona. Esto va a conducir a un incremento en los niveles de calcio sérico debido, entre otros mecanismos, a una secreción continua de esta hormona, lo que lleva a un incremento del reclutamiento, diferenciación y maduración y activación de los osteoclastos, lo que lleva a un aumento de la reabsorción ósea y por lo tanto a un aumento de los niveles de calcio. Hay otras condiciones como por ejemplo ciertos tumores que van a generar un cuadro de hipoparatiroidismo debido a un incremento en los niveles de calcio, ya sea por metástasis ósea o por un incremento en la secreción de 1,25-hidroxivitamina D ectópica, que incrementa la absorción del calcio a nivel intestinal, produciendo un cuadro de hipercalcemia con una hipoparatiroidismo. Por otro lado, hay hipoparatiroidismos que son adquiridos como los postquirúrgicos o genéticos o congénitos. El cuadro de hipoparatiroidismo se caracteriza por niveles séricos de paratormona bajo y en algunos casos indetectables, asociados a bajos niveles de calcio y a niveles elevados de fósforo.
Por último, los cuadros de hipocalcemia severos, definidos por valores menores de 7 miligramos por decilitro, pueden generar cuadros de tetania, definidos como espasmos musculares, que cuando se expresan a nivel de los miembros superiores, específicamente a nivel de la mano, genera el espasmo carpopelio, o también conocido bajo el nombre de la mano de Partenón. Los valores de calcio menores a 4 miligramos por decilitro son situaciones metabólicas que ponen en riesgo la vida del paciente. Por último, el avance en medicina ha logrado la síntesis de paratormona recombinante humana, que tiene diversas aplicaciones terapéuticas en medicina. La paratormona recombinante humana 1,34 es utilizada para el tratamiento de la osteoporosis, como también así para el retraso de consolidación de fracturas, mientras que la paratormona recombinante humana 1,84 es utilizada para el tratamiento del hipoparatiroidismo refractario al tratamiento estándar. Por último, el desarrollo de medicamentos monoclonales como el Burosumab ha permitido el tratamiento de trastornos hereditarios o adquiridos del metabolismo del cuerpo.